pues seguimos aquí en Localia Vigo analizando la situación económica y laboral actual con empresarios y sindicatos, con la patronal y los trabajadores, y además queremos recordarles, y enseguida sigues hablando, Serafín, queremos recordarles que pueden ustedes también participar en este debate a través de las redes sociales, a través de Twitter, con el hashtag VigoAdebate, escrito todo junto, y nosotros pues trasladaremos tamén sus mensajes a esta mesa de debate. Serafín. Non, eu decía antes, é dicir, eu creo que aí de que o goberno ten que intervir en este tipo de situacións. Non pode ser que únicamente se solvente o problema para uns, pero logo non as facilidades para solventar o problema para outros. Antes se decía aí nesa parte, bueno, pois que Pontevedra ou Galicia, que en este caso que era algo aí minúsculo, é dicir, bueno, pois Galicia representa o que representa no Estado español, Vigo representa o que representa tamén na Galiza, motor económico e fundamental e posiblemente das ciudades máis importantes, sempre, bueno, no tema industrial sobre todo, e en este momento nos damos conta que estamos en unha situación complicada, é dicir, que eso lóxicamente vai a traer consecuencias se eso non se resolve. Que se trata de un motor que dependía mucho de tres patas fundamentales. Eu son dos que digo, ten que haber implicación directa do goberno, decir, a parte empresarial pode poñer todo o que sexa en marcha e eu o respeto, decir, a mí me parece importante e o valoro. As centrais sindicais faremos o noso traballo, pero aquí hai unha peza fundamental tamén, sobre todo, cando hai situacións de crise como a que estamos vivindo agora, que é que fai o goberno, e o goberno o que non pode facer única e exclusivamente é solventarlle o problema a uns e perxudicar directamente aos outros, que somos en este caso os traballadores, non? A min é que me gustaría que se lle dixera as 36.000 ou 40.000, porque son moitas máis da que dicen os datos da EPA, en este momento que aquí hai brotes verdes, que estamos recuperando, que estemos tranquilos, decir, lle pedimos realmente tranquilidade a xente que leva xa máis, que leva no paro máis de 4 anos, a esa xente a que lle temos que pedir tranquilidade. Estamos falando de que en este momento temos traballando 4 de cada 10 persoas na nosa cidade, na cidade de Vigo, é dicir, que temos un paro que está no 24%, cando fai moi poucos anos estábamos con un paro dun 12, un 13%, porque Vigo non lle afectaba prácticamente, tiñamos así algúns desniveles, pero aguantaba. Por qué? Porque tiñamos un sector industrial moi forte, porque a pesca era moi forte, o téxtil era moi forte, decir, o granito era moi forte, había un comercio aí importante, e, bueno, eu creo que había moitas axudas por parte do Estado, porque o Estado era consciente de que a nosa cidade, a nosa comarca, era importante para Galiza e para o conxunto do Estado español. No momento que eso se perde, automáticamente caemos, decir, o nos juntamos e reivindicamos todos xuntos que aquí hai que facer outro tipo de cuestións, ou senón automáticamente que non podemos nin falar de recuperación económica, é que todo o demais non vale, que todo o demais non vale. Perdón, solo un minuto por alusiones, o sea, cuando yo hablaba de que Vigo, la provincia de Pontevedra, tenía una importancia mínima, me refería al conjunto europeo y al conjunto mundial, evidentemente, no estaba menospreciando evidentemente a Vigo. No, yo entendí que te referías a la capacidad que puede tener Vigo para cambiar todo ese sistema y para influir en el sistema. La provincia de Pontevedra es la provincia más industrial de Galicia, evidentemente. Lógicamente es la primera que sufre la crisis y también será la primera que se va a recuperar, eso que no os quepa duda, ¿no? Javier. Desde luego nosotros no tenemos ninguna percepción de que se estén adoptando medidas económicas para favorecer a unos y favorecer a otros, entre otras cosas porque no identificamos muy claramente la separación entre unos y otros. Desde luego no desde el PESA trabajador, porque no existe una cosa sin la otra, ni la otra sin la una. Por lo tanto nos entendemos enfocados hacia un mismo sentido. Si un empresario se hubiera visto beneficiado, sin ninguna duda, sin ningún género de dudas, se hubiera repercutido en los trabajadores y se hubiera materializado obviamente en menos pérdida de empleo. Es verdad que yo creo que la crisis financiera que comentábamos tiene, bajo mi punto de vista, mucho que explicar en algunos casos, y en algunos casos, como comentabais, también en las políticas llevadas a cabo a través del Banco Central, de los bancos centrales europeos y del Fondo Monetario Internacional, que no vieron llegar una crisis de este calibre con tiempo como para poder reaccionar un poco antes, ¿no? Yo creo que, en fin, esto será materia probablemente de otro debate, pero realmente tendría muchas cosas que explicar
de cómo no han podido preavisar a la economía para que se fortaleciera y introdujera algunos mecanismos correctores mucho antes, ¿no? También el no haber detectado lo de los brotes verdes, que venía de tiempos un poquito anteriores, no los de ahora, los brotes verdes, cuando no se quería llamar crisis a la situación que estábamos padeciendo, se llamaba desaceleración, ¿os acordáis? Se querían utilizar eufemismos para no describir una situación que todos evidenciábamos como una situación extremadamente grave, y eso todavía hoy en día limitó muchísimo la posibilidad de reacción. Yo creo que eso ha sido tremendamente perjudicial, efectivamente. La situación de ahora, yo insisto, los datos macro pintan algo mejor. Yo creo que lo que hay que focalizarlos para que todo eso revierta y se empiece a notar de una vez en la economía real, y eso es lo que donde todos tenemos que focalizar nuestros esfuerzos, ¿no? Yo solo apuntar dos cosas. A ver, que los datos macroeconómicos están muy bien, pero bueno, el día al día de las familias, que es donde nosotros... A ver, cuando nosotros se nos pide desde las organizaciones sindicales el análisis de los datos del paro, siempre decimos lo mismo. Esos datos del paro, esas 35.000 personas, tienen cara, tienen familia, tienen hijos, tienen que comer todos los días, y son situaciones muy dramáticas. Nosotros en el sindicato de compañeros que vienen y que realmente a veces te sientes impotente, ¿sabes?, de no poder hacer más y ayudar más de lo que realmente pues puedes, porque tu capacidad también es limitada. Javier, decir que no ves la diferencia en las medidas en que afecten de una manera u otra a las distintas partes de la sociedad, por así decirlo, hombre, sinceramente me parece no ver la realidad, porque aquí todos los informes, y yo no soy economista, todos los informes de los economistas están diciendo que las reformas de este gobierno se están cargando a la clase media del país, que son... La clase media es la que sustenta este país, la realidad. Entonces, bueno... ¿Perdón? Un gran porcentaje de empresarios, de pequeños y medianos. De pequeños y medianos, pero estamos hablando de que las medidas se están cargando a esa clase media. Entonces, cuando cada vez te están diciendo que la desigualdad social es mayor, cuando cada vez te dicen que, no me sé ahora los porcentajes, pero las personas con mayor renta de este país cada vez tienen, digamos que en su poder, más renta, y al contrario, los que menos tenían cada vez tienen menos. Las 20 personas más ricas de España tienen tanto patrimonio como los 10 millones más pobres. Vale, yo hoy por la mañana, por ejemplo, perdón... Creo que era esa una de las consecuencias precisamente de las crisis es que concentran en menos manos más cantidad de dinero, con lo cual sí, pero luego también va en prejuicio del consumo en líneas pero luego generales. También las políticas que se adoptan son muy importantes. Y, por ejemplo, hoy por la mañana estaba escuchando en una radio la entrevista del expresidente de Chile, que bueno, viene a España para presentar su libro, etcétera, etcétera, y se le preguntaba por las políticas económicas que se están adoptando este gobierno, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y él decía que bueno, que muchas veces a él también cuando lo llamaban, porque él asesora a determinados gobiernos, dice, nosotros tenemos el ejemplo de Latinoamérica, de las políticas económicas que se han adoptado hace años, en los años 80, el resultado que dieron. Y aquí nosotros estamos cometiendo el mismo error. Yo en su momento ya decía, a ver, con la austeridad no vamos a salir de la crisis, y sin embargo seguimos aplicando la misma receta. Es cierto que hay un cambio de ciclo, más que un cambio de ciclo, yo diría que quieren imponer un cambio de modelo, Luis. Quieren imponer un cambio de modelo. Entonces, bueno, si ese cambio de modelo se traduce en que, como bien tú apuntabas, Jaime, ese 20% cada vez tenga mayor riqueza y los demás, yo ya no digo que podamos tener más o menos, lo digo que tengamos dignidad para vivir, que los trabajadores no se les que tengan dignidad, que sus condiciones laborales no les lleve a soportar situaciones que rayan, vamos, es que ya no sé cómo tildarlo. Hoy por la mañana nosotros en el sindicato nos ha entrado un chico de 20 años que ha sido despedido, y yo no estoy diciendo que todos los empresarios son iguales, pero bueno, ha sido despedido porque no se ha querido someter a una prueba toxicológica que le ha dicho su empresario. Lo ha llamado ayer a última hora y le ha dicho, mañana a las 9 de la mañana te tienes que ir al laboratorio X a someterte a una prueba. ¿Pero en qué país vivimos, señor? Y hoy por la mañana, cuando se ha presentado a la empresa y le ha dicho, me lo notifica por escrito, por favor, le ha dicho, no te preocupes, mañana vienes y recoges los papeles que estás despedido. Claro, cuando te encuentras día a día con esta situación, que la reforma laboral, por desgracia, ha agudizado estas situaciones,
Bueno, seguro que también los empresarios tienen situaciones que resultan completamente injustas. Totalmente de acuerdo. Y también muchas veces los trabajadores también pues utilizan también las triquiñuelas y sus sistemas y bajas y no sé qué para tal, sistemas ante los que también pues trabajadores se encuentran desprotegidos y empresarios también se encuentran desprotegidos. Por eso era lo que hablábamos antes de si esta reforma laboral ha ido hacia donde tenía que ir o no, ha conseguido dar soluciones. Ahí es donde yo incidiría. No me parece coherente que establecer que tenemos que bajar a la realidad y hablar de las 20 fortunas más grandes. Realmente no es relevante a efectos de la discusión que hay que mantener. Lo que realmente... Javier, sí es relevante cuando la desigualdad en este país está agravando y cuando esas rentas... Ya, pero las medidas del gobierno... ¿Tú conoces a alguien que trabaje proactivamente para aumentar las desigualdades? Javier, cuando las medidas de este gobierno vivo en otro sitio. Están destinadas no velar, como digo yo, por las familias que cada vez tienen la situación más complicada. Yo pago más impuestos que mi jefe, proporcionalmente. Yo trabajo en Zara, soy del grupo Inditex. Yo pago más impuestos que mi jefe. Por lo tanto, no me digas que no bajemos, bueno, ¿sabes? Tus impuestos también directamente los genera también tu trabajo, sin ninguna duda, pero también... Yo creo que Amelia se refiere a que la dejadez por parte del gobierno y la falta de actuación por parte del gobierno es una manera de hacer entonces que sí eso... que tenemos que hablar de temas macro, entonces tendríamos que hablar también de problemas evidentes que han surgido con determinadas políticas monetarias, ausencia de políticas monetarias, ciertas políticas keynesianas que a mí, desde luego, me parecen extremadamente criticables, esa imposibilidad que tenemos, dado que ahora dependemos de una cosa que se llama Banco Central Europeo y no tenemos la posibilidad de jugar con la inflación o la deflación emitiendo nuestra propia moneda, sino dependemos de una cosa que se llama euro, que puede llegar a ser discutible. En fin, todas esas cuestiones que realmente nos han llevado, que eso que creo que quería decir Luis, a un modelo distinto. Ahora mismo los parámetros, las unidades, aquellos sobre lo cual podemos influir para poder reactivar estas cuestiones y canalizarlas hacia lo que todos pretendemos es más difícil, es más complejo. Igual temos que abrir outro debate, decir, porque ao final claro que dependemos das políticas que fai a señora Merkel, non decía algunha persona outro día nos medios de comunicación e tiña moita razón, decir, a que manda é a señora Merkel e a señora Merkel é a que está, bueno, pois un pouco levando a economía de Europa, non? E en este caso, bueno, pois ao final España é Paganini tamén desa situación. Cuidado, que non son todos, os ingleses non entraron no euro e que a mellor temos que empezar a falar do euro e se ao final é importante el euro e se é importante tamén estar en Europa, que seguramente que sí, pero haberá que discutilo, non? Porque a verdade que entramos e aquí somos... Eu decía, bueno, e Meli ten razón, claro que hai desigualdades e claro que as reformas afectaron sobre todo a clase media e moito máis aos traballadores, é dicir, aquí podemos ver, bueno, pois a perda do poder adquisitivo en relación co IPC, onde prácticamente pois a media de que se perdeu nos últimos anos está nos anos de crise pois 400 euros e estamos falando daqueles que teñen traballo, non? Cando a vida, bueno, pois sube exactamente igual. Logo a precariedade laboral, que a min a precariedade laboral sí que me preocupa porque a precariedade laboral é que o que nos dá inseguridade, non nos dá confianza e entón eso ao final, bueno, pues nos come absolutamente a todos. Pero el futuro es incierto, vamos a ver. Hay países donde la precariedad laboral es mayor todavía que aquí, por ejemplo Estados Unidos, y sin embargo el índice de paro es mucho menor que aquí. O sea, también habría que reflexionar un poco sobre eso, a ver qué es lo que están haciendo ellos bien y nosotros estamos haciendo mal. O sea, no sé hasta qué punto... volvemos a lo mismo, el modelo que teníamos, que es un modelo que viene desde hace una serie de años, pues 30, 40, 50 años, igual hay que modificarlo y adaptarlo a la realidad. Y la realidad también queremos adaptar esos modelos, porque nos fijamos, por ejemplo, en China, que yo creo que es ahora mismo, a día de hoy, el país más competitivo que hay en el mundo. Y no queremos el modelo social que tiene, evidentemente. Entonces, ¿a qué nos obliga eso? Si queremos mantener un modelo social compitiendo con China en la desigualdad que tenemos, pues tenemos que ser más eficientes, tenemos que producir más para poder mantener ese modelo de sociedad que queremos, que a mí me parece muy bien. O sea,